Amados, gracias a Dios, tenemos una vez más la bendición de ir a la palabra de Dios, a la Biblia, y de predicarles lo que está escrito, lo que Dios dice en su santa palabra. Les comparto lo que dice en la primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 1, versículo 9. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Le doy lectura nuevamente al texto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué dice Dios en su palabra? Que todos hemos pecado contra Él, que todos fuimos contaminados por el pecado. De tal manera que dice Dios que si alguno dijera, yo no he pecado, si alguno dijera, yo no he pecado, haría a Dios mentiroso, porque Dios que conoce nuestra vida, Dios que conoce nuestros corazones, Dios que conoce nuestros pensamientos, Él sabe que todos hemos pecado. Pero miren lo que es Dios tan grande en su amor, en que nos invita a que confesemos nuestros pecados, no ante un hombre, porque ningún hombre puede perdonar pecados, solamente Dios. Entonces, si vamos a confesar nuestros pecados, ¿a quién tenemos que confesarle? A Dios, porque Él sabe en qué hemos pecado, cuánto hemos pecado, dónde hemos estado, cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son nuestras acciones, lo que hablamos y todo. ¿Contra quién hemos pecado? Contra Dios. ¿A quién tenemos que pedirle perdón? ¿A quién tenemos que confesarle nuestros pecados? Es a Dios. Dice, si confesamos nuestros pecados, todos tenemos que reconocer que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios, que necesitamos la ayuda divina de Dios. Y cuando digo que todos necesitamos arrepentirnos, que todos necesitamos confesar nuestros pecados, yo he pedido perdón a Dios, yo he confesado mis pecados, yo he pedido misericordia a Dios, y yo sé que Dios ha perdonado mis pecados. Yo sé que Dios ha lavado mi vida. Y yo sé que la sangre de Jesucristo, su Hijo, que fue derramada en la cruz, fue derramada para el perdón de mis pecados. Esto es muy importante. Gracias a Dios que ahora tenemos un Salvador, que ahora tenemos al Hijo de Dios, al unigénito del Padre. Ahora tenemos a Jesús, quien nos salva, quien nos redime, quien nos perdona, quien nos da vida eterna. Es Jesús, el Hijo del Dios viviente. Aleluya, aleluya, quien murió por nuestros pecados, quien llevó el castigo. Amén, quien fue molido por nuestros pecados. A Él tenemos que venir. A Él tenemos que creer, en Él tenemos que creer. Aleluya. Muy importante en esta hora, en decirle a usted que me está escuchando, varón, mujer, conforme a la palabra de Dios. Dios dice en su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados. Dios quiere perdonarte. Me ha perdonado a mí. Ha perdonado a mi familia porque han venido a Cristo. Han confesado sus pecados. Se han arrepentido. Y sabemos que en Dios tenemos misericordia. Ese amor tan grande. A través de Jesús. Por quien tenemos la salvación. Por quien tenemos el perdón de nuestros pecados. Ahora, a usted que me está escuchando, confiese sus pecados ante Dios. Y Dios, que es fiel y justo, Él quiere salvarle. Él quiere perdonarle. Dios no quiere que usted siga en el pecado. Dios no quiere que usted siga pecando. Es más, Dios no quiere que usted muera en sus pecados. Porque el que muere en pecado se pierde eternamente. Pasaría la eternidad sin Dios. Pasaría la eternidad en el tormento eterno. Y Dios no quiere eso para ti. Varón, mujer, oyente. No quiere Dios, sí, que usted muera en pecado. Que usted viva en pecado. Que usted termine su vida en pecado. No. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y que vengan al arrepentimiento. Está escrito. Que vengan al arrepentimiento. Porque aquel que confiesa sus pecados, aquel que se arrepiente de sus pecados, aquel que pide perdón a Dios, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Oigan ustedes, perdonar y nunca más acordarse, borrar totalmente, echar por sus espaldas nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, nuestros pecados. Una invitación especial de Dios para ti, para usted que me está escuchando. Aleluya, Dios es fiel y justo. Aleluya, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué bendición tan grande! Cuando encontramos en la Sagrada Escritura limpiarnos de toda maldad. O sea, todo pecado es quitado. Todo pecado es borrado. Todo pecado es perdonado. Por Cristo Jesús, nuestra vida queda blanca como la blanca nieve. Blanca nuestra vida como la blanca lana. Porque entonces ya no hay pecado. Porque entonces somos hijos de Dios. Porque entonces tenemos vida eterna. Porque entonces hemos sido salvos. ¡Qué bendición tan grande tenemos de parte de Dios! De parte del Padre Celestial. De parte del Dios único y verdadero. Dios único y verdadero. Santo, santo, santo es su nombre. Y en esta hora, mire lo que dice la Sagrada Escritura. Aleluya. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En esta hora, yo quiero hacer una oración invitándole a usted que usted con todo su corazón, allí donde usted está, pueda decirle a Dios: Dios, tú conoces mi vida. Yo confieso que soy pecador o pecadora y te pido que me perdones. Yo le invito a usted que haga esta oración de fe. Repito, pero que esta oración usted la haga de todo su corazón y que usted pida perdón de todo corazón, que usted se arrepienta de sus pecados de todo corazón. Y la Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Vamos a orar. Ahí donde usted está, puede decir: Padre Celestial, Dios Todopoderoso, único y verdadero,
vengo a ti en estos momentos. Vengo a ti, reconociendo que he pecado contra ti. Tú conoces mi vida, Dios, porque tus ojos están en todo lugar. Sabes cuánto he pecado. Sabes cuánto mi vida ha sido manchada, cuánto mi vida ha sido contaminada por el pecado. Pero en estos momentos yo me arrepiento de todo lo que he hecho, de todo lo que he cometido. Padre Celestial, he oído por tu palabra santa que si yo confieso mis pecados y me aparto, tú eres fiel y justo para perdonarme. Yo creo que en tu grande amor enviaste a Jesús, tu Hijo unigénito, al Salvador de mi vida. Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres mi Salvador. Creo que moriste por mí en la cruz y creo que tu sangre fue derramada para el perdón de mis pecados. Te pido perdón, te pido que me laves, te pido que me limpies, te pido que me purifiques y te pido, Padre Celestial, que en estos momentos escribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Y de aquí en adelante, yo pueda seguirte, yo pueda amarte con todo mi corazón. Y ayúdame para no pecar más contra ti. Ayúdame para no pecar más contra ti. Y ayúdame a permanecer firme y fiel en tu camino, hasta que Jesús venga por mí, hasta que Jesús venga por la iglesia, hasta que Jesús venga por nosotros. Mi Padre Celestial, gracias te doy por el perdón de mis pecados y por darme la salvación gratuita por la fe en Jesús, por la fe en Jesús, mi Salvador. Amén. Si tú has hecho esta oración de fe, la Biblia dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga en esta hora. Que Dios te bendiga.